Hay apellidos que nacen para ser eternos, y el de Maldini ya estaba escrito en la historia antes de que Paolo tocara un balón. Nació en Milán, con sangre rossonera corriendo por sus venas. Su padre, Cesare Maldini, fue capitán del Milan y campeón de Europa. Pero Paolo no quería ser simplemente el hijo de Cesare. Quería escribir su propia historia, con sus propios pasos. Desde niño respiró fútbol. Caminaba por los pasillos de San Siro como si fueran su segundo hogar. A los 10 años ingresó a las divisiones inferiores del Milan y desde el primer entrenamiento dejó huella, furdo, elegante, decidido. Los entrenadores lo miraban y sabían que había algo diferente en ese chico flaco de mirada seria. Su ambición no era llegar al primer equipo, era conquistar el corazón del Milan. Este no es el comienzo de un jugador. Es el nacimiento de una leyenda que cambiaría para siempre la historia del club. Tenía solo 16 años, pero jugaba como si llevara una década en la élite. Paolo Maldini debutó con el primer equipo del Milan el 20 de enero de 1985. Entró por un compañero lesionado y nunca más salió. No le temblaban las piernas, no dudaba. Marcaba con firmeza, leía el juego con inteligencia y se movía con una elegancia inusual para su edad. Mientras otros adolescentes soñaban con su primer contrato, él ya se medía ante gigantes. Sus compañeros lo miraban con respeto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, se notaba que había nacido para liderar. El Milan encontró una joya en su propia casa. Y aunque era joven, ya mostraba señales de algo más profundo: carácter, personalidad, alma de capitán. Aquel debut no fue un accidente. Fue el inicio de una carrera que marcaría una era. No basta con heredar el brazalete, hay que ganarse el respeto de todos. Durante años, Paolo Maldini fue el hijo de Cesare, pero en el vestuario del Milan, eso no valía nada si no lo demostrabas en el campo. Y él lo hacía cada domingo. Con apenas 19 años, ya era titular indiscutido. Silencioso, disciplinado, siempre un paso adelante. Mientras otros levantaban la voz, él hablaba con su fútbol. Con la marcha de Baresi en el horizonte, muchos se preguntaban quién sería el próximo gran líder. La respuesta ya estaba ahí, con la mirada fría y la cinta en el brazo: Paolo. No necesitó discursos, solo entrega. Así, el chico que un día entró por un lesionado, ahora se convertía en el capitán del Milan. Y no uno cualquiera, el más respetado por compañeros y rivales por igual. En San Siro no se entraba a jugar, se entraba a resistir la ley de Maldini. Para los rivales, pisar San Siro era una hazaña. Pero para Paolo Maldini, era su casa, su templo, su terreno sagrado. Con la mirada firme y los tacos bien clavados, marcaba territorio desde el primer minuto. No hacía falta gritar, bastaba un cruce limpio, una barrida perfecta o una salida con elegancia para imponer respeto. En Champions, se convirtió en una muralla. Los extremos que venían con fama, salían silenciados. Paolo jugaba sin hacer faltas, pero te borraba del partido. A su lado, la defensa milanista era un muro que intimidaba a Europa. San Siro no era solo un estadio, era el escenario donde Maldini brillaba con más fuerza. Y ahí, noche tras noche, escribió capítulos que lo convirtieron en leyenda. No era solo una defensa, era una muralla construida con nombres que el mundo jamás olvidaría. A finales de los 80, el Milan de Arrigo Sacchi cambió la historia del fútbol. Y en esa revolución, Paolo Maldini fue piedra angular. Junto a Baresi, Costacurta y Tassotti, formó una línea defensiva que parecía invencible. No necesitaban hacer faltas. Con inteligencia, orden y una sincronía casi telepática, anulaban a cualquier ataque rival. Con Capello, el Milan se mantuvo en la cima, y Maldini evolucionó, más maduro, más táctico, más líder. Ganaron todo. Scudettos, Supercopas, y sobre todo, respeto. En Europa eran temidos. Maldini se volvió el símbolo de una era perfecta: disciplina italiana, clase absoluta y un amor inquebrantable por los colores. Eran los años dorados. Y él, el reflejo de esa grandeza. Con el Milan lo ganó todo, pero con Italia, el destino le jugó una historia distinta. Paolo Maldini fue un pilar de la Azzurra durante más de una década. Capitán, líder, ejemplo. Pero cada vez que Italia estuvo cerca de la gloria se esfumó. En el Mundial del 94, llegó a la final y cayó por penales ante Brasil. En la Euro 2000, un gol en el último segundo y otro en el alargue los dejó sin el título. No fue por él. Maldini dejaba el alma.
Pero el fútbol a veces es cruel, incluso con los más grandes. Tras la eliminación del Mundial 2002, decidió dar un paso al costado. No más Azzurra. No más dolor. Se fue sin levantar un título con su país, pero con el respeto eterno de quienes lo vieron dejarlo todo por Italia. El tiempo le quitó velocidad, pero le dio sabiduría. Y con eso, Maldini dominó el juego como nunca. A medida que los años pasaban, Paolo ya no podía correr como antes. Las piernas no eran las mismas, pero la cabeza sí. Y su inteligencia táctica brillaba más que nunca. Cambió su estilo. Dejó de ir al choque, empezó a anticipar. Se volvió más posicional, más sereno, más letal sin despeinarse. Jugadores más jóvenes y rápidos lo enfrentaban, y se estrellaban contra un muro invisible. Porque Paolo ya no corría detrás del balón. Lo esperaba en el lugar exacto. En el vestuario, su voz pesaba. Era el guía silencioso, el que hablaba con una mirada. El que sostenía al equipo cuando temblaba. En un fútbol cada vez más físico y veloz, Maldini demostró que la mente todavía podía ser el arma más peligrosa. Mientras muchos se retiraban, él seguía ahí, firme, elegante, eterno. Reinventarse no fue una opción. Fue su camino para seguir siendo leyenda. Y lo hizo sin perder su esencia. No fue solo una carrera, fue una dinastía que se extendió más allá del tiempo. Paolo Maldini no solo llevó el brazalete del Milan con orgullo. También honró el apellido que le entregó su padre, Cesare, y al mismo tiempo sembró el camino para la siguiente generación, su hijo, Daniel. La historia comenzó con Cesare levantando la Copa de Europa en los 60. Paolo la tomó y la multiplicó con 7 finales y 5 títulos. Y luego, sin buscarlo, su hijo Daniel debutó en el mismo club, con el mismo escudo sobre el pecho y la misma presión en la espalda. Paolo nunca quiso ser solo el hijo de. Y ahora Daniel busca no ser solo el hijo de Paolo. Una misma sangre, 3 generaciones, un mismo club. Una historia que ningún guionista de cine se habría atrevido a escribir, porque parecía demasiado perfecta. Y sin embargo, fue real. Maldini no dejó solo una carrera llena de trofeos. Dejó una línea de herencia que seguirá latiendo en San Siro por mucho tiempo más. Hasta los guerreros más grandes deben colgar la espada, pero no todos se van con aplausos. Después de 25 años en la élite, Paolo Maldini sabía que el final estaba cerca. Las piernas pesaban más. Las batallas, una tras otra, le habían dejado huellas que solo él sentía. Anunció su retiro en 2009. Muchos esperaban un homenaje, una ovación de San Siro, un adiós a la altura de una leyenda. Pero el clima no fue el esperado. Parte de la hinchada, dolida por viejas declaraciones o decisiones del club, no le brindó el tributo que merecía. Aquel día, Maldini caminó por su casa, San Siro, con la cabeza alta, los ojos serenos, pero el alma herida. No pidió nada. No reclamó. Solo se fue, como había vivido, con clase, con firmeza, en silencio. A veces, incluso los más grandes reciben un cierre injusto. Pero eso no borra lo que hicieron. Paolo Maldini no necesitó aplausos para ser eterno. Su legado ya estaba escrito en cada rincón del Milan. En una era de contratos fugaces y camisetas intercambiables, él eligió quedarse. Paolo Maldini no fue solo un defensor. Fue un símbolo. De fidelidad. De clase. De liderazgo silencioso. Vivió en una sola camiseta. 902 partidos. Ningún escándalo. Ningún traspaso millonario. Solo fútbol, amor y respeto. Fue un jugador de otra época, incluso cuando todavía estaba en la cancha. De esos que ya no nacen. Su número 3 fue retirado por el Milan, con una condición: solo podrá volver a usarse si un Maldini lo hereda. Porque ese dorsal no es un número. Es una historia. Hoy, años después de su retiro, Paolo sigue siendo un referente. Su sombra recorre San Siro. Si te ha gustado esto, decime de qué personaje queréis que te lo montemos. Déjalo en los comentarios.